Gracias por estar en mi canal, yo soy Raquel. Hoy quiero enseñarles cómo hacer una regla de medir. Este es un simple cartón. Es un simple cartón de una caja. Miren. De este lado puse los centímetros y del otro lado invertido. Si no tenemos una regla para medir, como yo en mi caso que no tengo una, me ando inventando una porque no puedo salir ahorita. Bueno, para hacer esta regla, lo que necesitamos es un simple cartón. Un simple cartón. Este era de una caja de galletas. Y como yo lo quería color blanco, simplemente lo forré. Tenemos un cartón, un lápiz para marcar, o una pluma, o un marcador, lo que ustedes decidan usar o tengan. Un borrador. Este que no es fuerte, no está muy aguado para poder hacer las líneas si quiero. Mi cinta de medir, tijeras, y para cubrir este, para que me dure un poquito más de tiempo, usé de este tape transparente. Entonces aquí están los materiales y vamos a empezar a hacer nuestra cinta de medir o nuestra regla. Miren, vamos a empezar a hacer la regla. La regla para medir, yo ya tengo aquí este lado con puntos para ir avanzando, y aquí ya inicié varios. Miren, lo que yo voy a utilizar es la regla, perdón, la cinta de medir. Como no tengo mi regla, yo voy a hacer una, entonces nada se nos dificulte en esta vida. Miren, pongo este en la mera orillita, y ahí ya le tengo avanzados los puntos. Entonces empiezo, pongo la cinta en la orilla, marco en donde es medio centímetro, 1 centímetro, medio, 1, medio, 1, medio, 1, medio. Ya está. Marqué de este lado y de este lado porque quiero usarla de cualquier lado. Esta parte me sobró un poquito, entonces lo que yo voy a hacer es marcarla así. No lo voy a cortar, no lo quiero cortar, así lo voy a dejar, o lo corto como ustedes decidan. Pero miren lo que voy a hacer aquí, como ya marqué cada uno de los donde va cada centímetro, lo que yo lo marqué con lápiz. Lo podemos dejar con lápiz, lo podemos marcar con pluma o con un marcador, lo que ustedes quieran. Voy a marcar de este lado con mi pluma, pero voy a hacer esto. Voy a utilizar este para hacer una línea. Quiero marcar una línea, nada más porque quiero marcarla, o sea, no porque tenga que hacerlo, nada más es porque a mí se me antoja marcar una línea para separar las líneas donde va a ir, donde los milímetros. Ahora este lado lo voy a marcar. Si no tenemos una cinta para medir pequeña, o una regla para medir, como le digan ustedes, nosotros le decimos regla para medir. Son de plástico, de aluminio, de madera, pero yo voy a hacer esta de cartón. Entonces
Ahora, dejen marcarle aquí también con la pluma aquí abajo, aquí esta área. Ustedes lo pueden marcar del color que quieran. Yo lo estoy marcando con mi pluma azul. Como ya los había marcado, miren, aquí está 1 centímetro. 2, 3, 4. Y así me voy. 5. Ya al final es 20. No le iba a poner de 20, era simplemente salió el número 20, puse el número que fuera. De este lado voy a hacer lo mismo. De aquí a aquí es 1 centímetro. Entonces voy a marcar el centímetro. A ver, 1. Estoy haciendo porque me había equivocado. 4, no me he equivocado, simplemente quería primero hacer las líneas de los centímetros. Ahora siguen las líneas de medio centímetro. Yo quiero marcarlos de color diferente, nada más para diferenciarlos. En algunos me equivoqué, pues ya así se queda. Para resaltarlo, quiero hacer eso. Pero ya es como cada quien se acomode. 5, 6, 7. Ya al final pues ya es 20 la última línea. Ahora de este lado voy a marcarle los medios centímetros. Listo, quedó mi cinta. Ahora lo que yo voy a hacer, para que no se me maltrate tan rápido, quizás luego compre una, entonces, pero mientras tengo esta de papel, porque no puedo ir a la tienda ahorita, lo que hago para protegerla, le pongo este tape. Si no tienen ustedes tape, está bien, no importa, no pasa nada. Algo que podemos hacer por la parte de atrás es poner los, si quieren poner en pulgadas. Ya en mi caso solamente quiero usar centímetros. Ya doblo aquí, voy a doblar aquí y luego ya doblo para abajo y quedó lista mi cinta métrica, o mi regla métrica, o mi regla de medir, como ustedes le llamen. Pues aquí les dejo la idea para que ustedes hagan su propia regla de medir. Gracias por estar en mi canal y nos vemos en un siguiente video.